el holocausto. Y nosotros, hermanos, ¿cuál es la verdad central de esta enseñanza, de este tema? El sacrificio perfecto de Cristo es la base de nuestra purificación y comunión con Dios. Él se ofreció a sí mismo una vez y para siempre, ya lo leímos, para restaurar nuestra vida y nuestra relación con Dios. ¿Cuál es, hermanos, la importancia del tema un mejor sacrificio? Nosotros sabemos cómo hacían antes, en el Antiguo Testamento, el pueblo ofrecía ¿qué? Una ofrenda, ¿verdad? Un animal. Y tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y dice, hermanos, pero que ahora el sacrificio perfecto, ¿quién fue? Cristo. Y dice que ese sacrificio iba a ser una vez y para siempre. Ya no iba a ser como antes, continuamente, el sacrificio. ¿Sí? Y nosotros vemos ahora un sacrificio perfecto. El objetivo, conocer la importancia de los sacrificios en el culto y la fe en el pueblo de Israel, comprender la mayor relevancia de la obra de Cristo a favor de la humanidad, acudir con libertad, franqueza, amor y confianza directamente a Cristo, el único sacerdote mediador. Y como primer punto, hermanos, una ofrenda sin defecto. En Levíticos, hermanos, decía que la ofrenda tenía que ser ¿cómo? Sin defectos. Amén. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. ¿Se fijan cuáles serán las instrucciones? ¿Para qué? Para que el sacrificio fuere agradable a Jehová. Tenía que ser sin macho y sin defecto. Eso lo pueden ver ustedes, hermanos, en Levítico 1, 3, 10. 3 y 10. El énfasis de sin defecto es ofrecer algo que le cuesta al adorador. ¿Ustedes creen que esto sea cierto, hermanos? ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que tenemos que ofrecerle al Señor? Porque dice que esto le cuesta al adorador. Si nosotros estamos brindando una ofrenda de adoración a Dios, ¿cómo debe de ser? Sin defecto. Y dice que es muy difícil. Amén. Porque ¿cómo tenemos que estar nosotros delante del Señor? Limpios, sin defectos. Por eso, hermanos, qué seriedad, ¿no? Yo no puedo venir a la casa de Dios por una costumbre. Yo no puedo llevar ese tiempo de servicio como una costumbre, porque yo soy delante de Dios y en el tiempo de la adoración y en el tiempo de la alabanza le estoy dando una ofrenda a Él, que tiene que ser como sin defecto. Entonces, hermanos, qué delicado es nosotros poder ofrecerle al Señor ahora con una condición. ¿Con qué condición lo estoy haciendo? Porque de repente nosotros en nuestro corazón puede haber enojo, puede haber falta de perdón, puede haber muchas cosas que me hacen estar imperfecto. ¿En dónde? En la adoración, en esa ofrenda que yo le estoy ofreciendo al Señor. ¿Sí? Y dice, hermanos, que no es fácil. Por eso, hermanos,
nosotros tenemos que presentarnos en la casa de Dios, amén, como limpios. Yo tengo que prepararme antes de entrarme en la casa de Dios, porque muchas veces cuando es un club social, cuando se te vuelve como una costumbre, entonces no reflexionamos en cómo venimos, en cómo entramos, ¿sí? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que permitir ser escaneados, permitir que el Señor nos mire, permitir que el Señor vea dentro de nosotros. Sandra estaba leyendo al inicio de la escuela dominical, amén, y dice que la palabra de Dios, ¿cómo es? Le estaba hablando al pueblo, ¿sí? Que es espada, ¿cómo? De dos filos, que escudriña, ¿sí? Que rompe, que viene a rompernos, y de manera literal que hace una espada, no rompe tejidos, no rompe todo lo que se le pueda cruzar a esa espada, lo va a romper, ¿sí? Y dice que también Él discierne y que también Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que venir dispuestos a adorar, dispuestos a recibir, ¿sí? No como un culto más, amén, sino que nosotros tenemos que estar conscientes de a qué venimos a la casa de Dios, que no lo tomemos a la ligera el estar aquí, amén. El énfasis de sin defecto es ofrecer algo que le cuesta al adorador. Muchos años después, el pueblo olvidó este principio y traían delante del Señor ofrendas defectuosas. Semejante práctica, sin duda, era un insulto a Jehová. ¿Se fijan, hermanos? Que nosotros, aunque ya no hacemos sacrificios de animales, es similitud al presente, porque dice que el pueblo se acostumbró, ¿sí? Y que ya no entregaba, ya no buscaba entre su rebaño, ya no le importaba darle esa importancia del sacrificio, cómo debería de ser el sacrificio, las instrucciones que el Señor les había dado. Ahora era agarrar cualquier animal y írselo y ofrecerlo, ¿sí? Otra de las costumbres que tuvo el pueblo, que le pudo haber dado a lo mejor una ofrenda perfecta, sin defecto, pero también se acostumbró a pecar, ¿sí? Pecaba, de todos modos ofrezco y soy perdonado. Entonces, dice que se olvidó el pueblo. Semejante práctica sin duda era un insulto a Jehová. Por ello el profeta Malaquías condenaba a quienes ofrecían animales sin valor. Pues si un príncipe terrenal se habría ofendido con un regalo de esa clase, fíjense, hermanos, está poniendo un ejemplo terrenal. Dice que si un príncipe recibía cualquier regalo era una ofensa, un regalo que no tuviera un valor para él. ¿Cómo lo tomaba el príncipe? Como ofensa. Entonces dice, ¿cuánto más el soberano del universo? Dice, el principio aquí es que el Señor quiere lo mejor de su pueblo y no lo que le sobra, ¿sí? El Señor nos da lo mejor, hermanos, a nosotros. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Nos da lo mejor. Nosotros somos los que a veces no le ofrecemos lo mejor al Señor. Dios demanda lo mejor de toda la vida, no solamente de los sacrificios de animales. Se le debe lo mejor del tiempo y de los talentos, tanto como de las cosas materiales. Habéis además dicho, oh,
oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis. Dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Malaquías 1:13. ¿Se fijan, hermanos? Si lo volvemos a leer, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué dice que lo despreciaba el pueblo? Porque trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no todo lo que ofrecemos lo acepta el Señor. No todo lo que ofrecemos es agradable al Señor. Amén. Nosotros tenemos que ser cuidadosos en lo que le estamos ofreciendo al Señor. Y no solamente dice, hermanos, dice que todo lo de nuestra vida, no solamente los sacrificios animales, quería Dios. Se le debe lo mejor del tiempo, de los talentos, como de las cosas materiales. ¿Qué es lo mejor para el Señor? ¿Nosotros no queremos lo mejor para nosotros? Sí, ¿no? Y hay un esfuerzo y hay un sacrificio para recibir o para obtener lo mejor, porque queremos lo mejor. ¿Sí? Entonces, hermanos, el Señor también quiere lo mejor de nosotros. Amén. Porque Él lo entregó todo. Entregó a su Hijo. ¿Sí? Por amor a nosotros. El Hijo se despojó. Y para nosotros, hermanos, es muy difícil despojarnos de esta carne. Es difícil despojarnos del orgullo. Es difícil despojarnos en áreas que todavía Dios quiere trabajar con nosotros. Y Él se despojó. Amén. Dice que como cordero fue llevado al matadero. Y dice que no abrió su boca. Nosotros podemos ver ahí cómo se despojó Jesús. ¿Por qué? Porque Él era 100% hombre, 100% Dios. Tan solo decía la palabra y Él podía hacer lo que Él quería, pero era necesario. Amén, por amor a ti, por amor a mí. Entonces, no hay mejor sacrificio en esta vida que el que hizo Jesús. En el punto 2, hermanos, una ofrenda voluntaria. El término grato olor es como un modismo para indicar satisfacer o agradar. Ya vimos, hermanos, que cómo tenía que ser el animal: limpio, sin defecto. Amén. Y aquí, hermanos, dice, el término grato olor es como un modismo para indicar satisfacer o agradar. ¿Sí? El propósito es ofrecerlo de una manera aceptable a Jehová. No es el sacerdote quien debe ser satisfecho, pues la verdadera adoración es la que es grata a Dios. El pueblo no tenía que agradar al sacerdote, el pueblo tenía que agradar ¿a quién? A Dios. Si nosotros hacemos, hermanos, un sacrificio, una ofrenda correcta delante de Dios, entonces vamos a provocar un grato olor delante de Dios. ¿Sí? Algo agradable. Dice satisfacer o agradar. Entonces, hermanos, si el sacrificio ya se hizo, ¿por qué no hacerlo bien? Amén. Porque estamos aprendiendo, hermanos, que el pueblo empezó a llevar ¿qué? Sacrificio con defectos. Por tanto,
no era que agradable a Dios. ¿Sí? O sea, hermanos, que había una acción, había un sacrificio, pero que no llevaba ese olor grato delante de Dios. Amén. Entonces, hermanos, si vamos a hacer el sacrificio, ¿por qué no hacerlo que sea agradable? Amén. Porque muchas veces creemos, hermanos, que por hacer la ofrenda, por ofrecer la ofrenda ya estamos bien. Y no. Si la ofrenda se ofrece sin defecto. ¿Para qué? Para poder provocar el olor, amén, grato delante de Dios. Y nosotros podemos ver un ejemplo en Caín y Abel. Los dos llevaron ofrenda, ¿sí? Pero una ofrenda no fue agradable a Dios. ¿Cuál fue? La de Caín. Entonces, hermanos, nosotros podemos venir y darle ofrenda al Señor. Ofrenda de alabanza, ofrenda de servicio. Amén. Y podemos estar creyendo que estamos agradándole a Dios. Pero ¿cómo estás tu ofrenda? Tu ofrenda tiene que ser ¿cómo? Sin defecto. ¿Sí? Y hermanos, ¿dónde está el defecto del hombre? En el corazón. Porque la actitud de Caín no fue agradable a los ojos de Dios. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros ya estamos teniendo una acción, amén, ¿por qué no hacerla bien delante de Dios? ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver, hermanos, aquí el paso. Primeramente, el animal tenía que ser sin defecto para provocar el olor agradable delante de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros, ¿qué nos enseña, hermanos? Que tenemos que dar todo sin defecto, o sea, lo mejor para que Dios se agrade. Y no equivocarnos que por dar una ofrenda ya estamos bien delante de Dios. Él es el único, hermanos, que puede calificar. Por eso decía que Él conoce el corazón del hombre y las intenciones del corazón. Amén. Que nuestra intención, hermanos, sea esa agradable desde aquí. Porque si desde aquí tú estás bien, tú vas a ofrecerle lo mejor a Dios. Y entonces vas a provocar ese olor que va a llegar agradable a la presencia de Dios. Amén. Se fijan, hermanos, cómo hay similitud. Nosotros podemos decir, es que nosotros ya no hacemos sacrificios como los de antes, que llevaban un animalito, que lo mataban, lo destazaban, le prendían y había ese oso de holocausto. Nosotros ya no lo hacemos, derramamiento de sangre, pero es similitud, porque aquel era que sin defecto. Y en nosotros en el presente, lo que ofrezcamos al Señor tiene que ser sin defecto. Amén. Lo mejor de nosotros, ¿para qué? Para que suba ese olor, amén, grato delante de Dios. Amén, hermanos. Entonces dice, no es el sacerdote quien debe ser satisfecho, pues la verdadera adoración es la que es grata a Dios. Los rabinos dicen que las palabras, cuando alguno de vosotros señale dos aspectos importantes: primera, el pronombre vosotros, indica que la ofrenda es personal y específica. Segunda, la preposición, cuando indica que debe venir del deseo de la persona. Tiene que ser, hermanos, una ofrenda voluntaria. Una ofrenda, hermanos, donde hay un reconocimiento que es necesario hacer la ofrenda. ¿Sí? No es por obligación. ¿Qué dice la palabra? ¿Acaso no dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor? ¿Sí? Y es voluntario. Amén. Estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Primeramente, hermanos, cuando hay algo malo de nosotros, que queremos acercarnos a Dios, que sea voluntario. Amén. Con ese deseo, hermanos, ¿de qué? De que el Señor haga algo en nosotros. ¿Sí?
que no sea forzado, que no sea, tiene que ser, hermanos, perfecto, sin defecto. La ofrenda debe de ser ofrecida voluntariamente para que sea aceptable. Pablo dice que la ofrenda debe de ser como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo das la ofrenda, hermanos? ¿Cómo ofrecemos, hermanos, la ofrenda? ¿La tomamos por costumbre? Porque por costumbre, hermanos, damos lo primero que agarramos. Y ustedes se fijan, hermanos, se vuelven una costumbre. Porque de momento ni siquiera analizamos si Dios dice lo que propuso en su corazón. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquel que preparó su corazón. Amén. Porque tú tienes que preparar, hermanos, aún tu corazón para ofrendar. No para dar lo que tú quieras o lo que sea. Tú tienes que preparar. Amén. Tu corazón. Cuando el pueblo de Dios ofrece la ofrenda por obligación en lugar de hacerlo por voluntad, entonces esta pierde su valor. ¿Se fija? Cuando no es voluntario, cuando ya pide, cuando ya, hermano, tu corazón tiene algo, entonces dice que pierde su valor. ¿Por qué? Porque Dios a quien ama, al dador alegre. Amén. Aquel que no da con tristeza, ay, me voy a quedar sin pagar la luz. Ay, no, ¿y ahora? Dice, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ofrendar solamente por obligación llega a ser legalismo, y precisamente esto era lo que los profetas condenaron. En Isaías 1 del 11 al 15. Recordemos que la ofrenda sería ofrecida delante de Jehová, una ofrenda quemada de olor grato. Levíticos 3:5. Entonces, hermanos, demos lo mejor de nosotros al Señor. No se habla, hermanos, solamente de una ofrenda material. Amén. Sino que nosotros podamos acercarnos a Dios cuidando todas las áreas de nuestra vida. Lo decíamos en tiempo, en servicio, en ofrenda. Amén. En todas las áreas de nuestra vida. Entonces, hermanos, la primera, una ofrenda sin defecto, una ofrenda voluntaria. 3. Una ofrenda para expiar el pecado. El hombre merece la muerte, pero en su lugar muere el animal, y el sacrificio expía los pecados del hombre. Levíticos 1:4. La palabra expiar tiene la idea de cubrir el pecado para que no intervenga entre Dios y el hombre. No tiene el sentido de cubrir el pecado con el motivo de esconderlo de los ojos de Dios, sino de cubrir el alma para protegerla de la condenación. Amén. Levíticos 17:11. Hermanos, nosotros podemos ver aquí que si se está ofreciendo la ofrenda para expiar el pecado, no es cubrir el pecado, dice, sino exponerlo. Por eso estaban dando un sacrificio, por eso había un holocausto. Amén. ¿Por qué? Porque sabía que se había hecho mal. Entonces nosotros, hermanos, no es cubrir el pecado, sino exponer el pecado y cubrirnos nosotros. Amén. ¿Pero en qué sentido? ¿Qué dice aquí?
sino de cubrir el alma para protegerla de la condenación. Amén. ¿Qué es? Cubrir el alma. ¿De qué? De la condenación. ¿Por qué de la condenación? Porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Entonces, así Cristo con su sacrificio cubrió nuestra vida, protegiéndola del poder del pecado, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Levíticos 1:4. Poner la mano es la expresión del arrepentimiento y confesión para la expiación. ¿Qué dice, hermanos? Es la expresión del arrepentimiento y confesión para la expiación de los pecados. La persona que trajo la ofrenda es la que puso su mano y así que se identificó con el pecado. ¿Sí? Hermanos, la persona que había pecado entonces era la que tenía que poner la mano. Amén. ¿Se imagina, hermanos? ¿Esto era público? ¿O no era público? ¿Tenía que estar el sacerdote ahí? Amén. Porque nosotros ahora, hermanos, sabemos que hay pecados ocultos, que tú vienes y se los entregas al Señor, y hay pecados que salieron a la luz. ¿Sí? Pero, hermanos, ahora tú no tienes que matar un animal, sino acercarte a aquel que fue sacrificado. Amén. Aquel que era perfecto, aquel que no merecía morir, pero que lo hizo por amor. Porque Él es el que, ¿qué, hermanos? El que nos va a perdonar. Y que nosotros, hermanos, le vamos a exponer a Él. El hombre, hermanos, no nos puede limpiar. ¿Sí? Nosotros, hermanos, podemos quizás platicarle a alguna persona que hemos pecado, que nos dé un consejo, pero ¿quién es el que nos va a limpiar del pecado? Solamente aquel que pagó un precio en la cruz del Calvario. Amén. Que hizo ese sacrificio en la cruz. ¿Sí? Nosotros no podemos confesarnos con el hombre y pretender creer que porque el hombre te dice que haga cierta oración o repitas a las repeticiones, ya eres perdonado. No, ni siquiera, hermanos, usan el razonamiento, ¿verdad? Porque entonces se vuelve un peco, me confieso, y eso uno sin nunca acabar. No, porque eso es lo que enseñan, ¿no? Y no usan ni siquiera el razonamiento. ¿Cómo? ¿Con qué facilidad, no? Me burlo de Dios, pecando, confesándome, repitiendo una oración y listo. Es una burla. Cuando nos estamos viendo que cómo tenía que ser el sacrificio, cómo sin defecto, poder llegar con ese olor. ¿Acaso, hermanos, nosotros podemos tener una vida libertina? ¿Se imaginan, hermanos, que dice que Dios conoce el corazón y las intenciones del corazón? Y que yo me atreva a estar pecando deliberadamente y decir, ay, me perdona. No es así. Nosotros, hermanos, como seres humanos, ¿te gustaría que si tú estuvieras casada, te gustaría que tu esposo te golpeara y luego dijera, perdóname? Y que fuera como una costumbre, te pegara, perdóname. Y te siguiera pegando, perdóname. Por eso dice que el arrepentimiento, ¿qué es, hermanos? Un cambio de rumbo. ¿Sí? El arrepentimiento, hermanos, no es una emoción donde sabes que estás mal. El problema es el cambio.
¿sí? Porque puede, ¿usted cree que el marido no sabía que estaba haciendo mal, por eso pedía perdón? ¿Verdad que sí? Por eso pedía perdón, porque sabía que estaba haciendo algo incorrecto, pero lo volvía a hacer y lo volvía a hacer. Entonces el verdadero arrepentimiento es un cambio de rumbo. Reconozco que estoy haciendo mal, ¿sí? Pero entonces ya lo dejo de hacer, ya no lo sigo haciendo. Entonces, hermanos, si nosotros como humanos no nos gusta ese tipo de perdón, ¿no? Que nos toman como la medida y nos están pidiendo perdón de lo mismo, ¿cómo nosotros pretendemos acercarnos a Dios de la misma forma? ¿Verdad? Pedirle perdón y deliberadamente seguir pecando. Nosotros sabemos, hermanos, que en nuestro caminar fallamos, ¿sí? Fallamos, pero no es lo mismo pecar deliberadamente, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra ofrenda, hermanos? No tiene sentido de cubrir el pecado con el motivo de esconderlo de los ojos de Dios. No tiene sentido, ¿sí? Quererlo esconder, entonces no quieres, no hay un arrepentimiento. Cuando tú lo expones, porque sabes que está mal, sino de cubrir el alma para protegerla de la condenación. Dice, así Cristo con su sacrificio cubrió nuestra vida, protegiéndola del poder del pecado, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Poner la mano es la expresión del arrepentimiento y confesión para la expiación de los pecados. La persona que trajo la ofrenda es la que puso su mano y así que se identificó con el pecado. Aquí viene una pregunta, hermanos, ¿cómo son las ofrendas que usted presenta a Dios? ¿Cómo, hermanos? No es para que conteste, es para que se conteste usted mismo. ¿Cómo son las ofrendas que usted presenta a Dios? ¿Sin defecto? ¿Voluntarias? ¿Cómo es, hermanos, tu ofrenda? Están muy serios, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa ofrenda que tú estás dando en adoración? ¿Cómo? ¿Sin defecto? ¡Ay, qué aburrido! A ver, ¿a qué horas van a terminar? Siempre las mismas canciones. Ay, la hermanita esa ni combinada. Ay, ni me habló la vida otra vez. Y se hizo la que no me dio. ¿Esa es una adoración sin defecto? Ay, mañana apagó la luz. Ay, dejé los frijoles, ¿les apagué o no les apagué? Ay, no, ya sea, mira nomás, ya llevan un montón en la adoración, ¿a qué horas van a terminar? Esa es una ofrenda sin defecto, ¿se fijan? Ay, la hermanita esa, no sabe que está en la casa de Dios, viene pero bien vulgar. ¿Cómo estamos ofreciendo? ¿Aún estamos sirviéndole al Señor? ¿Sí? Yo puedo estar sirviendo al Señor, pero puedo estar criticando. Ay, yo sirvo mejor. Ay, no, yo enseño mejor a los niños que el hermano. Ay, yo soy mejor ujier. ¿Cómo son nuestras ofrendas? Dice que si son... Pregúntese, hermanos, ¿lo que usted está haciendo es sin defecto y es voluntario? Hermano, esta palabra es para ti y es para mí.
la palabra nos va a llevar a reflexionar a todos. Amén. Por eso, hermanos, si ya lo estamos haciendo, si yo ya estoy llevando la ofrenda, si ya estoy haciendo la acción y la estoy trayendo, entonces que mi actitud sea la correcta. ¿Sí? Porque dice que Dios ama que al dador alegre, con alegría, ¿sí? Sin pensar que te estás desprendiendo, hermanos, de algo. Amén. ¿Sí? Si tú ya estás sirviendo, dice que lo hagas para Dios, no para los hombres. Si ya estás haciendo la acción, entonces hazlo con todo tu corazón. Amén. Entonces, hermanos, si tú estás escuchando la palabra de Dios, estás sentado, entonces recíbela, sé receptivo con todo tu corazón. Amén. Ya estás aquí. Ya entré a la iglesia. Dice que cómo debemos entrar a la iglesia, con acción de gracias. Amén. Acción, dice. Amén. ¿Cómo debe ser mi actitud? De agradecimiento, no de quejabanza, de murmuración, de crítica. Amén. Tenemos, hermanos, que dar, hermanos, ofrendas sin defecto y voluntarias. Amén. Ay, ni gracias me dieron por servir, hermanos. Cuando tú sirves con todo tu corazón, tú estás haciendo tesoros en los cielos. No esperes ser reconocido en la tierra. Y si lo eres, gloria a Dios. Dale esa corona al Señor. Amén. Dice que nosotros hacemos como que hacemos, pero realmente es Dios, hermanos, que es digno de gloria y de honra y de alabanza. Entonces, hermanos, ¿cómo dice la pregunta? ¿Cómo es tu ofrenda? ¿Sin defecto? ¿Voluntaria? Que así sea, ¿verdad, hermanos? Porque, hermanos, ¿a qué venimos? La palabra siempre nos va a llevar, ¿cómo? A reflexionar. ¿No acaso dice que es la que nos instruye, la que nos guía, la que nos exhorta? Amén. Es la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Nosotros como padres, ¿acaso no diriges a tus hijos? ¿Acaso no los guías? ¿Acaso no los instruyes? ¿Acaso no los reprendes? Amén. ¿Los castigas? ¿Por qué? Porque quieres hombres de bien, mujeres de bien. Entonces, hermanos, Dios puso ese ejemplo en la tierra. Dice que como nosotros somos, ¿qué? Hijos de nuestro Padre Celestial. ¿Acaso nuestro Padre Celestial no nos ama? ¿Acaso si ve que nos estamos yendo por el lado equivocado no nos va a jalar? ¿No nos va a corregir? Amén. ¿Pero por qué lo hace, hermanos? Por amor, porque nos ama. Así como nosotros amamos a nuestros hijos, amén, y queremos lo mejor para ellos, Dios también quiere, hermanos, lo mejor para nosotros. Amén. Y cuando haya necesidad de corregirnos, lo va a hacer. Amén. Porque nos podemos estar desviando de camino. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Amén, hermanos. ¿Sí? Pues todavía no llega nuestra directora. Le voy a seguir, hermanos. En cuanto llegue, le corto. El punto 2, hermano Romano, dice un mejor sacrificio. Aquí viene un comentario, hermanos, creo que no viene en su guía. La ley nunca podría capacitar realmente para la comunión con Jehová a los que hacían lo posible por acercarse a su presencia por medio de los sacrificios, que tenían que seguir ofreciendo indefinidamente año tras año, celebrando este memorial del pecado en el pueblo de Israel. Amén. ¿Por qué dice, hermanos, que la ley nunca podría capacitar realmente la comunión con Dios? Porque dice, hermanos, que hubo un tiempo donde Dios se cansó de los sacrificios del pueblo. ¿Por qué? Porque lo agarraron ya de pecar y
como le llevaban ya defectuosos. Y hay, hermanos, me sorprende cuando el Señor dice que prefiere la obediencia antes que los sacrificios. Eso es tremendo, hermanos. Amén. ¿De qué le servía al pueblo sacrificio, 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 sacrificio? Desobediencia, desobediencia, desobediencia. ¿No? Entonces, hermanos, podemos ver un pueblo que pecaba libremente en un año. ¿Para qué? Para ofrecer el holocausto. Para que sus pecados fueran ¿qué? Perdonados. ¿Sí? Jesucristo es el único sacrificio perfecto. Año tras año se presentaban los sacrificios del tabernáculo y especialmente los del día de la expiación. Estos, lejos de purificar al hombre, lo que hacía era recordarle su impureza y que sus pecados siguen bloqueando su acceso a Dios. ¿Se fijan, hermanos? Lejos de purificar al hombre, lo que hacían era recordarle su impureza y que sus pecados siguen bloqueando su acceso a Dios. Y volvemos a lo mismo, hermanos. Si había sacrificio, entonces porque había pecado. ¿Sí? Entonces dice que lo único que era es recordar que estaban pecando. Por eso el autor de Hebreos dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué era, hermanos? Recordarle al pueblo que estaba pecando. Amén. Y lo que realmente debía de haber funcionado en los sacrificios era que cubrieran su corazón, cubrieran su alma. Amén. ¿Pero qué? Para dejar de pecar. El único sacrificio efectivo es el de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo no logró dejar de pecar. Amén. Pero dice que el sacrificio de Cristo, hermanos, amén, ¿qué provoca en ti y en mí cuando le entregas tu vida? ¿No es asombroso, hermanos? Yo te hago una pregunta. El pueblo hacía sacrificios cada año por los pecados que cometía. Yo te pregunto, hermanos, ¿tú eres los mismos pecados que hacías antes de llegar a Cristo son los que sigues pidiéndole perdón? ¿Verdad que no? ¿Se fijan la diferencia? Amén. De lo que hizo Cristo. Amén. Porque no quiere decir que nosotros somos personas, hermanas, perfectas, buenas. No. Hemos decidido seguir las pisadas del Maestro. Pero Él está ahora en nosotros. Aquel que fue sacrificado. Y aquel, hermanos, está dentro de nosotros. Y es el que nos está guiando. Nos está redarguyendo. Amén. Y nosotros no somos los mismos. Amén. Yo los pecados que yo hacía, amén, yo no los estoy llevando y llevándole al Señor.